Me he metido aquí en el camerino de la Escuela Cómica Suicida que van a actuar ahora. Entonces, voy a ver qué tal, si están preparados porque van a salir ahora. Entonces digo, voy a ver si me dejan un poquito una entrevista rápida. Así que... ¿cómo lo lleváis? Bien. Gracias a poco. ¿Queda poco? Sí, ya estamos ya. Vale, pues cuando queráis estoy aquí, ¿eh? ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bueno, no. Vicente, Bien, estás hecho polvo, ¿eh? No, estoy muy bien. Ah, sí, pues entonces tú eres el que... ¿no? Sí, también quiero. Suelo cagar bastante. Estoy con dos miembros de la Escuela Cómica Suicida, con Vicente y con Javier Ercilla, que es el hijo secreto de Luis Tosar, que todo el mundo lo sabe. Sí, verdad. Sí. ¿Por qué esto de la Escuela Cómica Suicida? ¿Esto de dónde viene? Es raro porque no somos ni escuela, ni suicidas, ni cómicos, lo intentamos por lo menos. Eso es una mentira, pues, todo esto. Sí, es toda una bola. No, seguramente es porque queremos aprender en cada actuación. Queda muy poético y es un poco el objetivo de cuando actúas también aprendes. Y por eso escuela. ¿Y cuántos sois? Porque estáis dos, pero sois un montón, ¿no? Sí. 8. No, menos, somos 7. ¿7? Somos muchos. 8, ¿no? Somos 7 ¿O habéis empezado 8, 7? y a lo mejor acabamos hoy 6, ¿no? No, somos 7, creo, ¿no? 7. ¿Siete? Luego lo contamos, Vale. Una de las cosas que hacéis es que os escribís vosotros los guiones, sois actores, producís un montón de espectáculos. ¿Y escribís todos? ¿O cómo lo hacéis el proceso? Sí, bueno, realmente empezamos como un laboratorio. Ah. Nos juntamos un grupo de personas y... Como Breaking Bad, ¿no? Pero de teatro. Sí, más o menos. Pero sin drogas. Hicimos eso, 5 espectáculos Ah, mira. a base de sketches, de improvisaciones que sacábamos y escribíamos en el momento. Ajá, o sea, utilizáis la impro y luego... Eso. Y después de esos 5 espectáculos, pues nos dio por hacer algún espectáculo más largo de historia. De teatro. Sí. Hicimos una obra sobre el Cid, otra obra sobre Agustina de Aragón, Y otra sobre Buñuel. sobre Sí, Buñuel, ya he visto. que hemos estrenado hace poco. Es un poco un humor somarda, por decirlo de la tierra. Sí, el de Buñuel sí, porque hacemos un homenaje a Buñuel que hacía un humor somarda. El Agustina es un poco más un humor, pues salvando la distancia, pues más estilo Monty Python, sketch, contar la historia de Es Agustina. porque empezasteis haciendo sketches, ¿no? Y ahora hacéis un poco más teatro, o volvéis a los sketches, o cómo... Hacemos teatro, pero con el formato sketch. O sea, realmente Agustina, vemos la vida de Agustina, pero vemos sketch de su vida. Y con Buñuel hacemos un poco parecido también. Y podemos ver un sketch de estos de old school, de los principios, ¿eso? Pero es que tengo que terminar. Ah, vale, que ya tienes ahí, te palpita Sí, un poco sí, no. el tema, ¿no? Sí, no, es que me he quedado a medias, ¿sabes? Es nervios del teatro, ¿ya Esto sabes? pasa mucho, esto, justo antes de salir haces, ¡uy, un baño! Pues vamos a ver, ¿no? Un sketch de esta gente. ¿O no? ¿O no? Michael Schumacher, ¿qué más da cómo se llama? Vamos a ver la película. Marcelo. Oye, que están comiendo palomitas. Vamos, es un cine, comen palomitas la gente. No me jodas, pero en esta película no, ¿eh? Oye, Venga, venga, que no se puede comer palomitas, ¿eh? No, está prohibido. Que no. Pero que vamos a ver la película, venga, ¿qué más da? No, que me están jodiendo la película. No, vamos a verla, venga. No, es que me ha jodido. ¿Sabes qué va a pasar ahora? ¿El qué? ¿Que matan a la chica? No, a la chica la matan al final. Lo que pasa ahora... Marcelo, fíjate de los demás, pero el cine contigo es una tortura, ¿eh? Un momento, aquí el único que no se tiene que quejar eres tú, ¿eh? ¿Quién me ha pillado las entradas? Yo. Sí, pero con mi dinero. Hombre, claro, si es que estás forrado que trabajas en la Saica. Ya. Además, muy mala memoria tenemos, ¿eh? Que cuando éramos pequeños, ¿quién tenía vídeo en casa? Yo. ¿Y quién venía a mi casa a ver las películas? ¿Eh? Sí, yo eras igual de palizas antes, igual que ahora, igualito. Espera, que no te quejes. Solo te he dicho que matan a la chica, que no te he dicho que el prota también muere al final. ¿O no? Otra peli que mejoró. No, Es que perdón, me perdón. estropeas todas las Perdón, películas, me que no, estropeas todas borra, las películas. borra. ¿Qué? No, que- ¿Cómo que borra? ¿Qué que- es el de Men in Black o qué? Que no, es que me estropeas todas las películas. Que no he dicho nada. ¿Qué? Mira, ya verás. ¿Qué? ¿Quién me ha dicho por ahí, Que Calla. es que me acaba de estropear la película. No, me acaba de estropear la película. El protagonista muere al final de la película, que lo sepáis. Cállate. Hala. Fran, no me montes una escena, por favor. Mira. No, esto no, mira, Marcelo, esto no puede seguir así. No puede seguir así. Yo no puedo seguir ya contigo. ¿Qué? No. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres romper? ¿Que ya no quieres ser mi amigo? No digo eso, pero deberíamos salir con otra gente. Pues yo salí una vez con los del trabajo y no funcionó. Pues mañana he quedado con otra persona. ¿Te has quedado? Sí. ¿Con quién has quedado? Mm, ¿Eh? Pues me he quedado con una chica. ¿Con una chica mañana? Sí. ¿Mañana domingo? Ya. ¿Que vamos a mi casa a jugar la Play? Sí. O sea... Mañana no podrá ser. ¿Y quedas con una chica? ¿Con quién has quedado? Dímelo. Ah, ya lo sé.
con la rubia del rincón. No, 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 me no. jodas que voy todas las mañanas a comprar esa mierda de pan y para meter ficha y me la quitas. Que no, es la rubia del rincón. Aún no leche. ¿Quién es? Dímelo. Hala, ¿Qué más te da? Venga. No, dime quién es esa pelandrusca, dímelo. ¿Tú sabes quién es? ¿Quién? Mi madre. Que me haga su cumpleaños, se va a pasar el día con ella. ¿Te parece bien? ¿Eh? Perdona, Fran. Perdona, es que a veces... Déjalo, venga, vamos a ver la película. Venga, que a veces Hasta- hablo demasiado. Uf. Digo muchas tonterías. Sí, venga, muy bien, venga, vamos a ver la No, película. no. Venga, venga. Que yo, que no. No, Que ahora no me apetece. Marcelo, mira. No, déjame. Marcelo, que no, mira. que me deje. Escucha, a ver, tú y yo somos amigos para siempre, ¿vale? Sí. Venga, mañana te vienes al cumpleaños de mi madre y luego vamos a jugar a Play, pero te tranquilizas, ¿eh? ¿Vale? ¿Eh? Somos amigos, Somos amigos, venga. de verdad. Que sí, somos amigos, como los manos, los amigos para siempre. De verdad, de la buena. Sí. De la buena, buenísima. Eso no me sale. Que te ha salido, tonto No. la baja. Te la X forever. Sí.